¿Qué tal? Buenas noches. Hoy es el lunes 8 de mayo del año 2017. Estamos transmitiendo desde la redacción de la Jornada de Oriente, aquí en la colonia Bellavista. Yo soy Fermín Alejandro García Hernández. Martín Hernández Alcántara, buenas noches. Este es el programa Aquí Vamos, el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales, donde vamos a comentar las principales noticias que le vamos a dar a conocer en nuestra edición impresa y nuestra edición digital. Vamos a hablar con los representantes del movimiento de Jolalpan, que fueron desalojados en la madrugada de este día. Y vamos a hablar de otras cosas también que están ocupando un espacio importante en la opinión pública nacional. Hay dos temas que han llamado mucho la atención en este lunes, en este inicio de semana. Por un lado, ayer comentábamos esta polémica elección de Francia, pero hoy la polémica ya se trasladó a otro ámbito, un ámbito muy interesante que siempre parece acompañar muy particularmente a los presidentes franceses, que es siempre el tema de las esposas. Así es. Siempre es un tema muy polémico que incluso llega a mover mucho los índices de aceptación y de popularidad de los presidentes de Francia. Recordemos que, por ejemplo, Sarkozy, Carla Bruni, ¿no? Estando instalado en la presidencia, se divorcia y se sabe que tiene un amorío con la cantante Carla Bruni y se acaba casando con ella. Después, François Hollande tiene un escándalo porque un día descubren que en la noche se salía en motocicleta y descubren que iba a casa de un amante. El problema era que él estaba casado con una de las principales periodistas de Francia, que conducía el principal noticiero de televisión de Francia. Y mientras ella daba las noticias, el marido estaba con una disfrutando con una compañera, se acabó divorciando y se acabó sí se divorció. Sí, pero además la opinión pública se casó con la que era su novia. Pues más bien lo exhibió, pero la opinión pública francesa se puso del lado de la sí, esposa, claro, la porque la esposa lo machacó. Y de ahí creo que empezó la caída de Hollande, ¿no? Ahí empezó la caída. Y ahora que se ha electo este nuevo presidente, Emmanuel Macron, ha surgido la historia de su esposa Brigitte, que es una historia que a muchos ha dejado boquiabiertos. Resulta que, para empezar, Emmanuel Macron va a ser el presidente más joven de Francia. 39 años, ¿no? 39 años. Y resulta que su esposa tiene 64 años. Le lleva 25 años. Le lleva 24 años. Por eso eres periodista, porque no sabes matemáticas. No, 25, 39 más 25, 64. Entonces, no. Resulta que le lleva 24 años a su esposa. ¿Cuándo se conocieron? Pues cuando él era un estudiante de 16 años. Y ella era su maestra. Era su maestra de francés. Se enamoró de ella desde una edad muy joven. Ella en aquella época estaba casada con un banquero. Ya tenía 3 hijos. Es más, ella actualmente tiene ya varios nietos de sus 3 hijos. Y él se enamora de ella. Y el escándalo surge porque se sabe que intervinieron los papás de este muchacho. Bueno, que entonces era un muchacho. Ajá, porque él les confiesa que está enamorado de su maestra. Se dice que, bueno, la atracción era porque él veía a una maestra que le inspiraba muchas cosas y la maestra veía a un alumno muy talentoso. Se empezaron a acercar. Hay quien sugiere que desde entonces empezó la relación, ella teniendo 40 años y él 16. Y que los papás lo mandan de viaje, o más bien lo mandan a estudiar lejos de la ciudad natal donde ellos se encuentran. Y él todavía le escribió una carta de despedida diciéndole que tarde o temprano iba a casarse con ella. Y efectivamente, en el año 2007 se casaron. Claro. Ella se divorció del banquero. Ella pertenece a una familia de estas de abolengo de Francia que desde hace varios siglos se dedican a las fábricas de chocolates. Y Emmanuel Macron es hijo de unos médicos. Entonces ahora pues la atención está fijada en Brigitte, la esposa de Emmanuel Macron,
porque pues le lleva muchos años, ya tiene 64 años, una mujer con nietos, con 3 Pero hijos. la quieren, ¿no? Parece que los sondeos, los primeros sondeos sobre ella la aceptan, ¿no? La quieren los franceses. Bueno, ya empieza a haber una versión de que dicen que quién va a gobernar. Porque bueno, este siempre es el tema. Están diciendo que es un mandilón, no sé. Allá no se puede decir eso porque no puedo decir nada de estas cosas. Dicen que va a tener Retiro lo dicho. muchísima influencia, que ella de hecho es como que la que ha guiado mucha de su campaña, porque algo que llama mucho la atención es que este Macron pues no tiene experiencia. Fue 2 años ministro de Hollande, ¿no? De Hollande, en el área como económica. Como lo que sea la hacienda aquí, ¿no? Más o menos. Y esa es su única experiencia en el ámbito público. Y el movimiento que fundó creo que tiene apenas 1 año, ¿no? Es un movimiento joven. Muchos lo dicen de centro, otros dicen que es de derecha. Pero lo cierto es que él está vinculado él trabajó en un banco, está vinculado con el dueño de ese banco. Y se cree que quien realmente está como atrás de él en toda esta construcción de lo que fue su proyecto político es Brigitte. Pero el asunto es que a los franceses les gusta mucho eso. Parece que los presidentes franceses están destinados a que siempre sus esposas juegan un papel importante en el equilibrio de sus gobiernos. Y quizás la diferencia, lo que realmente ocurre, es que más bien en Francia hay como más apertura de conocer a las esposas de carne y hueso. Sí. Hay mecanismos de transparencia, la prensa es más incisiva, porque bueno, si aquí en México hubiera pasar eso, yo creo que aquí nos quedaríamos cortos en los escándalos de las cónyuges de los presidentes mexicanos. Pues que aquí se hace, digamos, lo que llaman periodismo largo aliento, se hace más que el reporteo diario sobre las cónyuges o las consortes o las esposas de los presidentes, pues hacen libros. ¿Te acuerdas del libro famoso de Olga Wolner sobre Marta Sagún, por ejemplo? Sí, ¿no? Que lo mandó a hacer Marta Sagún, después ya no le gustó lo que escribió Olga Wolner. Sí, luego que ahora mismo pasa con Angélica Rivero, ¿no? De la famosa gaviota que había estado bajo un escrutinio ahí fuerte. ¿Qué han sido las dos que han estado bajo el escrutinio? Más fuerte, ¿verdad? Tanto Marta Sagún como ahora Angélica Rivero. Margarita Zavala fue discreta, ¿verdad? Como primera dama. Fue muy discreta porque había un cerco informativo. ¿La esposa de Cedillo cómo se llamaba? ¿Quién? La esposa de Cedillo. Se llamaba Hilda. Y bueno, siempre ha habido... Y la de Salinas, ¿te acuerdas que también? Cecilia Ocelli. De Salinas. De Salinas. Esther Zuno, la esposa de Echeverría. La de López Portillo. Se apellidaba... Paloma, ¿no era Paloma? No. Paloma era la hija, ¿no? No, Paloma era la esposa de Miguel de la Madrid. Paloma de la Madrid. No me acuerdo su apellido. Es más, como parte del cierto machismo en México, me acuerdo que, por ejemplo, la esposa de Miguel de la Madrid era Paloma de la Madrid. Bueno, aquí también hay todavía esos atavismos. Pero pues ni siquiera nos enterábamos cómo se apellidaba. Era la esposa de López Portillo, era... La última fue Sasha Montenegro. La última, ¿no? Esa fue la amante. La vedette. Y después la esposa. Pero, pero era Carmen Romano de López Portillo. Y bueno, pues en México, como alguna vez escribió una autora muy importante que escribió un libro que se llama La Corte de la... perdón, se me fue ahorita el nombre de... como Peña. Como Moreno Valle. O como Moreno Valle, ya. Ahorita me acuerdo el nombre del libro. Que es un libro que no quiere ser presidente. Que siempre ha planteado que tiene que haber transparencia en el tema de las cónyuges, porque siempre hay una historia paralela donde ellas... se llama La suerte de la consorte. La suerte ¿de quién es? De Sara Sefcovic. Ellas influyen mucho en políticas públicas, se meten también en escándalos de corrupción, de abusos, bueno, la Casa de Blanca, influencia, y que hay un velo protector que no permite conocer qué tanto intervienen en la vida pública. El caso más escandaloso, porque ella misma lo permitió, era el de Marta Sagún, pues porque además Marta Sagún nos gobernó 6 años. Bueno, Vicente Fox le llamó a esa dupla la pareja presidencial. Exactamente. Y ahora con Angélica Rivero pues ha habido un poco más de apertura o más capacidad de entrar a un escrutinio de qué hace la esposa del presidente, que no debe ser llamarse primera dama, porque es hasta como despectivo,
Racista, primera dama, entonces hay damas de primera o de segunda. Pero Además, es que pues, no es por lo de primer mandatario por extensión. no, ¿por qué? Ella no, que es lo que siempre se ha cuestionado. Ellos no ocupan un cargo público y sin embargo se benefician de los recursos No, del erario, totalmente, no sé qué los vestiditos que portan. ¿no? Bueno, otra noticia importante que en el ámbito nacional, que está ahorita pues, el tema caliente que está en la discusión presente todos los días, parece que nada más estuviéramos a la expectativa de qué va a pasar dentro de 36 días, ¿ya? Sí. En la elección, en 3 elecciones, Pero la que más llama la atención es el Estado de México, ¿no? aunque hoy me decían que realmente la que va a sorprender mucho es Nayarit. Ahí parece que el PRI va a una derrota segura. ¿Y Coahuila? Coahuila están empatados. Y el Estado de México, que hoy publica el periódico El Universal, una encuesta que ha llamado mucho la atención. ¿Por qué? Porque siguen empatados el PRI y Morena. Pone 1.6, ¿no? este periódico pone 1.6 arriba al PRI, que es nada. Pero al mismo tiempo es muy interesante porque le pone al PRI más de 40% de opiniones negativas. Es muy alto. Son muy altos, son negativos, ¿verdad? Y Morena y su candidata Delfina Gómez Álvarez solo tienen 9% de negativos. 40% de negativos o más de 40% de negativos. De Alfredo del Mazo Maza, del PRI, contra 9% de negativos de Morena. Eso es muy importante porque esos cruces son los que a veces marcan la diferencia. Ahora, oye, la noticia es lo de Josefina, ¿no? La caída. Claro. Creo que hasta Cepeda ya la empató, ¿no? ahora resulta que en el tercer lugar, de acuerdo a esta encuesta, se ubica ya Juan Cepeda Hernández, el candidato del PRD, que supera a Josefina Vázquez Mota, que la manda al cuarto lugar solamente por 3 décimas. Pero bueno, lo importante es que Josefina Vázquez Mota, pues cada vez está cayendo más, pues prácticamente ella ya está muy alejada de los punteros. Oye, nacida para perder Josefina, ¿verdad? Todo, Sí, claro. la mansa lo que sea y pierde. Es una mujer que a lo mejor ha sido talentosa, hábil, no sé, Como en secretaria, en muchos pues, ámbitos, ¿no? Digo, vaya, Como escritora, ¿te gustó su libro? lo que sea, a lo mejor no nos gusta, pero hay que reconocer que es Como una mujer empresaria, ¿no? exitosa. Digo, a veces con las mujeres somos muy duros, no le perdonamos que escriban libros de superación personal, etc. No será que, Dios mío, me viviera, por favor, ¿no? Sí, por eso. Pero si lo hubiera escrito un hombre, entonces sería diferente. No, bueno. Con la no mujer, digo nada. a las mujeres no les perdonamos esto, ¿no? ¿Te acuerdas que en aquella época decían que, bueno, mejor no, que no manches. Sí, que no. Bueno, pero el asunto es que sí, efectivamente, el PAN no está demostrando que no tiene esa fuerza que hace 2-3 meses se creía. Claro. Algunos ya decían, el PAN ya va en directo a Los Pinos, a recuperar Los Pinos. Pues no. Ojo, porque esto es muy interesante, porque a ver, Josefina tiene el apoyo de Felipe Calderón, de Margarita Zavala. Resultamente de Anaya. Todo su capital de Calderón, de Margarita Zavala, está atrás de Josefina Vázquez Mota. Entonces, quiere decir que los Calderón no traen esta fuerza que han presumido. Van a la debacle, ¿no? Entonces, si ahorita ya están en cuarto lugar, ahora, ¿quién va a ser el fiel de la balanza? Es el PRD, que ese es el otro tema de discusión que hay a nivel nacional, porque Andrés Manuel López Obrador Les dio un ultimátum. les dio un ¿no? ultimátum a los 3 partidos, que no sé si sean de izquierda, simplemente partidos que han estado alguna vez con él, partidos mercenarios como es el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, ¿y cuál es el tercero? ¿El PRD? El PRD. El PRD. Que ya se definan. Ya dijo Juan Cepeda que él no va a declinar. Pues sí, Que porque todos saben que Juan Cepeda es un palero del PRI. Sí, ¿no? Entonces, por ser palero del PRI, ¿Qué le va a tocar en 2018 a él, Fermín? ¿Dónde lo ves en 2018? ¿Como senador? sí, como senador, y seguramente con mucho poder de influencia, si gana el PRI. Si no gana, pues se va a la Pero yo creo que va a ir a una curul pluri, ¿no? Sí, claro. Sí, le van a dar un premio, porque Es hábil el tipo, ¿no? Sí, si hubiera hecho una alianza el PRD y y Morena, pues ahorita tendría Morena ya una ventaja de casi 8 puntos. Bueno, pues, no siempre es así, pero bueno, podría pensarse en esa posibilidad. En cambio, por ejemplo, si hubiera habido una alianza entre PRD y el PAN, apenas estarían medio empatando. Sería una de tercios, ¿no? Por eso el PAN está demostrando
que no tiene la fuerza que todos creían. El PAN se está desquebrajando. Oye, y si fuera una suerte de estrategia de Anaya para ir también limpiando el camino, quitándose los calderos. No, ya es muy riesgoso. Es muy ¿Sí? riesgoso que tú, digo, el Estado de México es el estado con más Pero a ver, ¿quién va a presupuesto. ganar en Nayarit? Nayarit, pues es muy probable que gane el PAN. Fíjate, y eso no tenía considerada. No, no, claro, allá, ahora sí, como decían antes los panistas, aunque hubieran puesto de candidato a Cachirulo, a Cepillín o a Chabelo, ganaban. Después de este escándalo de que el procurador es líder de uno de los cárteles del narcotráfico. Lo detuvieron en Estados Unidos. Lo detienen en Estados Unidos. Y luego en Coahuila con los Moreira. Pues está, por eso, Anaya entrega de 3, entrega 2, no le va mal. Sí, pero esta es la joya de la corona. Pero con el costo también puede No, ser. no porque sea la antesala, como muchos dicen, para ganar los pinos. No, es el tema presupuestal. Sí, pero no estaré dispuesto a sacrificar un bracito ahí con tal de quitar a sus enemigos. Pues este no es un bracito, es el estado más rico de México. No es cualquier cosa. O sea, debacle del PAN. Exactamente. Bueno, ahora vamos a las noticias locales, Martín. La principal noticia para mañana, la edición impresa de la Jornada de Oriente, es nuevamente una investigación de nuestra compañera Mónica Camacho. Resulta que ella descubrió que en el periodo de 2011-2015, Fermín, más de 500 millones de pesos en recursos federales etiquetados para seguridad pública tuvieron que ser regresados por el gobierno del estado de Puebla debido a que no se pudieron hacer las planificaciones adecuadas. Coincide este regreso de 500 millones de pesos, Fermín, con el periodo de Moreno Valle, por supuesto, pero también con el incremento durísimo de la inseguridad en Puebla, incluido lo que ahora estamos padeciendo como el robo de hidrocarburos y su violencia. Así es, en los años en que empezó a aumentar el índice de criminalidad en Puebla, el gobierno del estado tuvo que regresar 537 millones de pesos porque la Auditoría Superior de la Federación descubrió que no se ejercieron bien. Estos recursos son de seguridad pública. Entonces, ahí es donde viene a demostrarse que el gobierno de Moreno Valle simplemente tuvo una política de ficción en el tema de la seguridad pública. Este tema de que se estaban mejorando las policías, de que se creó una academia, de que se tenían mejores estrategias, creo que es puro cuento, porque el dinero se tuvo que regresar porque se descubrió, ojo con esto, o sea, no, el problema no es que se haya regresado, el asunto es que se descubre que el dinero se destinó para un fin ajeno al que se destinó, que era la seguridad pública. No se sabe, pero por ejemplo, un dato, en alguna de las irregularidades que se encontró es que se gastaron 1,268,000 pesos en lápices, tazas, gorras, chamarras, gafetes y platos de dulces. O sea, ¿para regalar a quién? O sea, eso... A los que iban a dar las conferencias magnánimas a la, ¿cómo se llama? Academia Zaragoza, ¿no? Pues no lo sé, pero que tú te gastes 1,200,000... Hay municipios que quisieran ese 1,268,000 pesos, no digas para modernizar, sino para tener... Oye, pero en lápices. Para tener una policía. En dulces. O sea, hay municipios que tienen 2 patrullas, 10 policías y tienen más de 50, 60 mil habitantes. Y en la franja del Huachicol, por ejemplo. Exactamente, o sea, lo gastaron en lápices, tazas, gorras, chamarras, gafetes, platos de dulces. ¿Para qué sirve en mejorar la seguridad ese gasto? Y, repito, lo grave no es que no hayan tenido la capacidad de gastarlo, no. Lo grave es que, entre otras observaciones, les dicen, estás usando el dinero de seguridad pública en otros gastos. Ahora esto lo está diciendo la Auditoría Superior de la Federación. Y además el dinero se regresó. O sea, no estamos hablando de una especulación, no estamos hablando de una suposición. No. Es de hecho una sanción y es una confirmación de que en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, dinero para la seguridad pública se utilizó para otros fines distintos. Ahora, Fermín, yo tengo entendido, no sé, tú sabrás mejor esto. Resulta que si tú regresas dinero de una partida presupuestaria un año, tengo entendido que al siguiente año te reducen. Te castigan, te castigan por lo menos un equivalente. O sea, esto podría decirnos que, a ver, si a ti te obligaron a regresar 537 millones de pesos, después no te dan esos... Al año siguiente. Sí, no al año siguiente, en los años subsiguientes te van a reportar una cantidad similar. Entonces a lo mejor puedes hablar de que de manera global se perdieron más de 1,000 millones de pesos destinados a materia de seguridad pública.
hoy salieron ahí los líderes empresariales, los del Consejo Coordinador Empresarial, a decir que no hay ninguna evidencia de que Pero ellos son paleros. el gobierno de Moreno Valle haya sido responsable del crecimiento del robo de gasolina. Yo nada más me hago una pregunta. Esta conferencia de prensa que hoy dieron los líderes empresariales del Consejo Coordinador Empresarial, tiene un líder ahí muy gris que ni me acuerdo de su nombre. Sí, un palero. La pregunta es, ¿cuántos contratos nos costó a los contribuyentes este elogio hoy de los empresarios? Oye, pues toda esa sesión se la pasaron así. ¿Te acuerdas cuando inauguraron Audi y estalló un escándalo corrigiendo hasta los medios de comunicación el líder de que no estamos mencionando, decía, esa no es la nota era la inauguración de Audi, ¿no? Siempre defendiendo a Moreno Valle hasta en su ausencia. Oye. Sí, pues porque finalmente, pues ya sabes que llegan esos cargos para buscar contratos de obra pública, de servicios públicos. Pero no se supone que tenía que representar a su gremio. No, nunca representan, son las familias de siempre. Martín, yo desde que soy periodista hace poquito tiempo, o sea, hace 2 años, siempre son las mismas familias, los Solana, los Pellico, los Rodríguez, Rodoreda, alguien Rodoreda no, ya ni pinta, ¿no? Siempre están ahí en los cargos de dirección de los organismos empresariales. Es un grupo de familias que tiene controlado los organismos empresariales. O sea, en lugar de competir contra otras empresas, prefieren meterse a la polaca gremial. Claro, porque eso te deja mucho dinero. Hay casos muy emblemáticos de empresarios que eran muy bravos. Por ejemplo, había uno que se apellidaba Sierra Michelena. Rogelio Sierra Michelena. Era bravísimo con el gobierno. Y después en el gobierno de Mario Marín, ¿te acuerdas que crearon un consejo para administrar un impuesto? El de la nómina, ¿no? Sí. Que se pagaba todo, cualquier cosa. Eso era como estas tiendas Tutti Frutti, ¿no? O sea, de todo. Lo mismo se pagaban alguna obra pública, que se pagaban películas, contratos de películas, etcétera, etcétera. Y entonces este señor entró a ese consejo, nunca volvió a criticar al gobierno. Ya después se supo que tenía una empresa, si no estoy mal, que se dedicaba a la fumigación de hospitales. Ya ahí hizo su gusto. Hasta ahí terminó. José Manuel Rodoreda Arta Sánchez, ese era otro empresario bravo, grosero, lépero. Grosero. Sí. Cuando era el líder empresarial era un lépero. Lépero. Sí. Que ahora está metido en organismos de transparencia. Ojalá hubiera sido transparente cuando fue líder empresarial. Oye, también fue consejero electoral, Rodríguez. También, y dejó mucho que desear. De plano. Sí, claro. Así son los empresarios poblanos. Solamente por eso, te voy a decir una cosa, por eso perdieron el control del PAN, por eso perdieron el control de muchas cosas, pues porque no han sabido construir una fuerza política, no han sabido ellos mismos constituirse en tener una fuerza moral. Claro. O sea, de decir, representamos al empresariado, conocemos las aspiraciones, las inquietudes del empresariado y somos sus líderes, y no importa qué partido, nosotros somos un contrapeso. Oye, pero resulta hasta como tierno, inocente que los empresarios salgan a defender a Moreno Valle, cuando prácticamente ahorita en medios nacionales, con actores nacionales políticos o no, analistas, todos están volteando a ver a Moreno Valle como, digamos, uno de los principales responsables del crecimiento del robo de hidrocarburos, porque su sexenio fue cuando se disparó 1800%, más de 1800% la tasa de incidencia del robo a ductos de Pemex, así es que pues van como salmón pero loco, ¿no? Claro, ya hasta la sabiduría, bueno, más bien no la sabiduría, el ingenio. El ingenio popular. El ingenio de las redes, pues ya ha hecho esta interpretación de decir que pues él es el responsable, y ya incluso por eso ya hasta le crearon esta figura de decir que meme, ¿no? Él es el santo niño huachicolero. A ver, pero que nos enseñen. Entonces ahora pues ya se resulta que en Puebla, yo te digo si se ve, ya tenemos al santo niño huachicolero. Ya existía el santo niño huachicolero, pero ahora ya le pusieron a él su ahí está bien, por si quieren rezarle su oración, alguna jaculatoria, no sé qué le puedan, pero ahí está el santo niño huachicolero. Pero esto es lo que yo no sé por qué le dicen santo niño huachicolero, más bien deberíamos decir que tuvimos un gober huachicolero. Pues es que yo creo que hay gente que todavía le quiere echar ahí
un recito para decirles el milagrito. Bueno, ya cambiamos de tema porque ya arrancada de estar ahorita con su código en las manos, preparándonos sudándole las manos para ver qué demanda nos va a presentar. Bueno, ya están hasta las misterias afuera. La segunda noticia es una declaración del gobernador José Antonio Gali Fayad. En el marco, hoy tuvo varios actos, el gobernador entregó aulas equipadas, también estuvo ahí entregando servicios de salud, y en ese marco fue entrevistado Fermín, y fue una entrevista interesante porque fue amplia, tocó varios temas. El primero y el que nos llamó más la atención en la Jornada de Oriente fue el mensaje que manda a los pobladores de la llamada Franja del Huachicol, que protegen a las bandas del crimen organizado. Gali dice, incluso habla de sí mismo, dice: yo soy un cuate, así dice, soy un cuate al que le gusta el diálogo. Yo voy a votar el diálogo. Pero si no hay ningún tipo de respuesta positiva, vamos a empezar con los desalojos, si es que hay tomas de carreteras, y también con las detenciones de pobladores. En segundo lugar, se le preguntó también Fermín sobre la responsabilidad, sobre esto que hemos ido llevando en la Jornada de Oriente, sobre la responsabilidad que pudo haber tenido Facundo Rosas, el segundo secretario de Seguridad Pública, Rafael Moreno Valle Rosas, en el crecimiento del índice de hidrocarburos. Y ahí fue muy lacónico Gali. Dijo: ahí están las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, más o menos como a ver qué resultan. Y en tercero, él considera, Gali Fayad, que no se actuó tarde. Dice que hubo esfuerzos del gobierno estatal, de los gobiernos municipales y de la federación para combatir el robo de hidrocarburos. Y finalmente habló sobre esto de la zona de excepción, que han estado pidiendo algunas voces, incluido el arzobispo de Puebla. Él dice que eso no va a suceder, que esa es una facultad solamente del Poder Ejecutivo Federal, del titular, pero que no va a haber un toque de queda, que al contrario se va a seguir combatiendo con la vía no solamente de la fuerza pública y de los militares, sino también llevando programas de educación, programas de salud, programas educativos, para que la gente no esté participando en la protección de los huachicoleros. Así es. La siguiente nota, ¿cuál es? La siguiente nota tiene que ver también con una declaración del rector de la UPAEP, Emilio José Baños Ardavín, que dice que él sí considera que se actuó tarde en el combate al robo de hidrocarburos. Y bueno, finalmente también tenemos una nota relacionada con esto. Resulta que las bandas dedicadas al robo de combustible en la entidad aumentaron el precio de venta del producto ilegal. Ahora ya cuesta 20 litros de gasolina 240 pesos. Esto se debe sobre todo, Fermín, a que los decomisos, las actividades de los cuerpos militares y de seguridad pública, pues están haciendo que se incremente el precio del combustible robado. Fermín. Así es, tiene mucha razón el rector de la UPAEP, se actuó bastante tarde. Hoy hay un artículo que ha llamado mucho la atención, llama la atención por quién lo escribe y dónde lo publica, pero lo que escribe muy bien el periodista, escritor Héctor Aguilar Camín, nosotros ya lo habíamos comentado en esta mesa. Héctor Aguilar Camín dice: a ver, la expansión del huachicol va aparejado a cuando empezó la construcción de Audi. Así es. ¿Por qué? Porque a los camiones que todos los días, para hacer una cimentación muy, muy especial, nosotros hemos dicho que se sabe que eran más o menos 400 camiones que todos los días transportaban tierra. Dice Héctor Aguilar Camín, estos camiones laboraron siempre con gasolina o combustible, más bien, a mitad de precio, que les vendía las bandas de huachicoleros. Oye, se le pasaban las narices a Moreno Valle. Y ahí es cuando hay una expansión. Y la otra que identifica Héctor Aguilar Camín, eso ya lo habíamos comentado aquí, un dato que me parece también muy relevante que da Héctor Aguilar Camín, que yo creo que haber consultado fuentes federales, señala que a partir de que hay una persecución muy fuerte de los Zetas en Veracruz, en Tamaulipas y en Hidalgo, a lo mejor me equivoco en alguno de estos tres estados, pero sí me acuerdo muy bien de Hidalgo, se refugian. Se dan cuenta que está el negocio de la venta ilegal de gasolina en Puebla y dejan actividades que hacían en esos estados para venirse a poner al servicio de las bandas de huachicoleros. Todo esto ocurre, recordemos que a partir de la mitad del gobierno de Moreno Valle. Y es que además otra coincidencia que es cuando llega Facundo Rosas a la Secretaría de Seguridad Pública. Así es. Y entonces todo estos elementos estuvieron presentes desde ese tiempo. El robo de gasolina
Y era un tema que venía de mucho tiempo atrás. Y efectivamente, se actuó tarde por parte de todo el mundo, ¿eh? Oye, 1800% el crecimiento. Sí, o sea, se actuó tarde de Pemex, del gobierno federal, obviamente del gobierno de Rafael Moreno Vallarrosas, aunque ahí habría sus asegúnes de que se actuaron tarde o más bien no quisieron actuar. Claro. Y ahora con el gobierno de Gali, bueno, obviamente Gali pues no tiene la responsabilidad de decir está actuando tarde. Simplemente le tocó. No, pues finalmente se le actuó porque llamó a la policía militar, Claro, algo que pudo haber hecho Moreno Valle y no hizo. Él pudo haber seguido siendo omiso, pero bueno, el asunto es que tuvimos todo un sexenio en el que creció esta actividad. Es más, ya se nos pasa un detalle muy interesante. Uno de los primeros apariciones públicas de Rafael Moreno Valle Rosas como gobernador electo, que ya, digamos, fue llamado en esa, como a asumir esa posición, fue cuando hay una fuerte explosión en San Martín Texmelucan. Ah, sí. Por una fuga. Fue en diciembre, si no me recuerdo. En diciembre, de antes de 2011. tomar protesta, que incluso estuvo ahí presente junto al En 2010, diciembre de 2010. Presidente Felipe Calderón Sí. Hinojosa, estuvo Rafael Moreno Vallerosas y estuvo Mari Marín. Sí. Estuvieron ahí los tres. Así se inauguró el sexenio de Rafael Moreno Vallerosas, con una enorme explosión en San Martín Texmelucan, que ya no me acuerdo el número de muertos. ¿100 muertos? No recuerdo, no sé si han sido tantos, pero damnificados fueron bastantes. No lo recuerdo, pero acuérdate de estas escenas dantescas de familias que se calcinaron. Sí, no, yo recuerdo. Yo estuve en la zona con José Castañares. En sus viviendas, que sí. Personas que murieron, se ahogaron por el humo. Sí. Personas sí, no, fue terrible, fue estas fotografías. Y así estaba el inicio del sexenio de Moreno Valle. Así es. No es algo que podamos decir, bueno, no se percibía, se hacía muy bien el trabajo por parte de estas bandas delictivas que no eran percibidas por los cuerpos de seguridad pública. No, pues sí, al inicio del gobierno de Rafael Moreno Vallerosas, más bien semanas antes de su arranque, estaba perfectamente claro que había un problema muy grave, que seguramente empezó a crecer con Mario Marín, claro. Pero donde se desbordó fue con Rafael Moreno Vallerosas. Claro. Y finalmente la quinta noticia que tenemos para ustedes es precisamente el motivo de la entrevista que en unos minutos va a tener Fermín Alejandro García Hernández. Fue el desalojo que esta madrugada tuvieron los habitantes de Jolalpan, que llevaban 70 días afuera del Congreso exigiendo la institución de su alcalde, y en lugar de ser recibidos y en lugar de ser atendidos, pues fueron desalojados con la fuerza pública. Así es. Bueno, de ese tema vamos a hablar ahora con el abogado Ramiro León. Adelante, abogado. Nada más acérquese un poquito para acá. Buenas noches, abogado. Buenas noches. Es el abogado representante de los pobladores de Jolalpan. Así es. ¿Cuántos días llevaban ustedes de plantón, abogado? 69 días. 69 días. ¿Qué pasó hoy en la madrugada? Platíquenos, por favor. Bueno, a las 2:40, 2 horas con 40 minutos, llegaron los policías y pues ya nos pidieron que desalojaran, ¿no? Entonces, los compañeros todavía pretendían oponer resistencia, pero yo les comenté que pues que no deberíamos pues de acatar esta orden, porque si no nos levantábamos por nuestro propio pie, pues nos iban a reprimir brutalmente, ¿no? Entonces optamos por salir por nuestro propio pie, pero desde luego que es una represión brutal, ¿no? ¿Cuántos policías eran? ¿A qué hora fue? ¿A las 3 de la madrugada? 3 de la mañana, ¿sí? Cuando llegan son un cuarto para las 3, pero finalmente cuando desalojamos son las 3 de la mañana. Un aproximado de 50 policías, más otros que se quedan del lado de la 3 Sur y otros del lado de la 16 de septiembre. O sea, los tenían cercados. Bloquearon toda la manzana, y bueno, pues considero que sí había un buen número considerable de elementos de la policía estatal. Más de 100 policías. Sí, muchos más. Ustedes eran realmente ya un grupo pequeño el que estaba pernotando ahí frente al Congreso. Sí, bueno, yo también debo ser honesto, yo no estaba en el campamento. Hay un número entre 12 y 15 compañeros que se quedan todas las noches y son los que estaban ahí. Ahora,
¿Ustedes no termina la lucha, no los lleva a sentirse derrotados este desalojo? Sí nos da tristeza porque el gobernador dio su palabra, empeñó su palabra conmigo, que íbamos a resolver el conflicto por la vía pacífica, pues a través del diálogo. De una mesa ¿Usted habló con el gobernador? Sí, personalmente yo hablé con el gobernador ¿Cuándo hace fue 15 eso? días, Ajá. un martes, cuando hubo una presentación de un libro en el ayuntamiento, y por ahí hablé con su secretario particular y él me concertó una entrevista de más de 10 minutos en donde yo le pude explicar que pues que sí había pruebas, que sí hay elementos suficientes, ¿no? Incluso pues en la jornada de hoy, en la jornada de Oriente, sale una nota donde el secretario de Sedesol del Estado pues no puede comprobar una cantidad ahí precisamente por comprar tinacos azules, ¿no? Y bueno, pues en el caso de Jolalpan hay un caso similar, ¿no? Compra 30 tinacos y paga 2,070,000 pesos, ¿no? Por 30 tinacos. Por 30 tinacos, ¿no? Y estos están probados ahí en el segundo informe de gobierno, y bueno, nosotros los dimos a conocer en su momento, pero de este fraude que se da, pues hay precisamente un pliego de cargos en contra del presidente municipal de Jolalpan, en donde tiene pues un faltante de 49 millones de pesos, ¿no? O sea, como si hubiera costado 70,000 pesos cada tinaco. Más o menos, sí. Todo Si fuera blindado, ¿no? Digo, un pie de casa se hace con esa cantidad de dinero, ¿no? Por eso, entonces aquí lo que a nosotros nos sorprende, en primer lugar, es que el gobierno de Tony Gali ha demostrado su falta de oficio político, ha demostrado su incapacidad para resolver un conflicto que es un conflicto pequeñísimo y que se pudo haber resuelto a través de la plática, de la negociación, a través de la mesa de trabajo, y que sin embargo optan por el camino más sencillo, ¿no? El camino que es el de la represión. Entonces, yo veo que en el caso de Moreno Valle y del Congreso del Estado, pues les faltan tablas, ¿no? Para resolver esa situación, pero que mancha mucho la imagen de Tony Gali, porque pues se niegan a aplicar el Estado de Derecho, ¿no? Y nosotros finalmente, pues eso es a lo que hemos estado, porque desde un principio nos ofrecieron pagarles a los regidores, pero al presidente municipal pues no lo tocaban, ¿no? Entonces nosotros decidimos que no era el dinero el motivo por el que estábamos ahí, sino que finalmente se aplique la ley de responsabilidades de los servidores públicos y que Jolalpan sea un ejemplo para los 217 presidentes del Estado, porque en todos han incurrido en ese tipo de desvíos de recursos. A ver, recapitulemos un poco para quien a lo mejor no nos tiene el hilo de este conflicto. Claro. Ustedes llegaron hace más de 60 días a plantarse frente al Congreso después de un conflicto muy largo allá en Jolalpan, porque el presidente municipal no dejaba laborar a los regidores, no les pagaba sus salarios. Así es. Y porque además no ha hecho obra pública y porque no ha transparentado una cantidad muy grande de recursos. ¿Me dice usted más de 100 millones? Mire usted, lo que pasa es que en un pueblo tan pequeño y tan pobre, pues obviamente que 1,000,000 pues se nota, dinero, ¿no? Pero si ese millón aparece en la propiedad del presidente municipal, pues con mucha mayor razón, ¿no? Entonces, en 3 años que ha estado en el gobierno, tiene más de 100 millones que no puede comprobar. Hay 2 pliegos de cargos, que es en este caso el del 2014 y el del 2015, y está en este momento por auditarse el del 2016. Y luego usted nos decía en alguna ocasión en este programa que había más de 20 actas de cabildo que no fueron firmadas por los regidores, sin embargo él las quería hacer como válidas, y en el periódico oficial del Estado había aparecido un dictamen donde se decía que había actas no válidas del ayuntamiento de Jolalpan, y sin embargo parece que el Congreso se ha puesto de acuerdo o se ha puesto del lado del presidente municipal, porque tengo entendido que los presionaron a ustedes para que intentaran aceptar esas actas, ¿no? Mire usted, lo que nosotros vemos y con toda claridad ahora, pues yo no sé por qué se comportan así, que en Puebla no existe el Estado de Derecho, no existe división de poderes, no existe autonomía municipal, no existe legalidad, ¿no? A ver, hay una ley de responsabilidades de los servidores públicos que hace al Congreso la autoridad competente para que aplique una sanción a los presidentes municipales corruptos. Entonces, ahí se establece en su artículo 49 que basta una sola causa, o sea, no más ni 10 ni 20, una sola de las faltas que con el carácter de presidente tiene
para que se le inicie un procedimiento de responsabilidades administrativas. Así de fácil. Entonces, uno de los temas por el que nosotros pues iniciamos este conflicto, llegamos el 1 de marzo, y llegamos aquí porque allá se tiene tomado el Palacio Municipal y tiene 20 meses que está tomado. Por lo tanto, bueno, pues si ahí está aislado, está abandonado y marginado, nosotros optamos porque fuera en la sede del Poder Legislativo, donde es la autoridad competente. Ahora, ¿cuáles son los elementos de prueba que nosotros presentamos para que se inicie este procedimiento? Bueno, una de las pruebas es precisamente la ingobernabilidad que prevalece en el Ayuntamiento de Jolalpa. El Ayuntamiento se integra por 10 elementos. De estos 10 elementos, para que funcione y el presidente pueda disponer de los recursos públicos, necesita que la Asamblea del Cabildo tenga quórum, es decir, el 50% más 1, que son 6 miembros. Sin embargo, el presidente solamente cuenta con 3 regidores y él son 4. No hay quórum. Presenta un acta de cabildo en la que solicita que se le apruebe la ley de ingresos para el 2017. Y resulta que los propios diputados le dicen que esa acta no es válida en razón de que no tiene el quórum legal. Y se publica en el periódico oficial del Estado con fecha 23 de diciembre del 2017. Bueno, pues eso es una prueba con pleno valor probatorio. Bueno, pues así como esta acta, hay 20 actas que están firmadas solamente por 3 regidores y el presidente, ¿no? Entonces, el presidente, sin que desahogue un proceso en contra de los otros regidores que están en su contra, manda llamar a los suplentes. Pero los suplentes, al firmar actas oficiales, están usurpando funciones. Y por lo tanto, esas actas son inválidas, ¿no? Entonces, el ayuntamiento no puede operar, porque es un órgano colegiado, solamente con 4. Entonces, esas 20 actas, cuando nos ofrecen el pago de los regidores, la diputada Susana Riestra nos indica que había que firmarle esas 20 actas, sacar las actas chuecas y meter las actas nuevas en la Auditoría Superior del Estado. Consideramos que eso es un delito, que es el propio cohecho, y que nosotros nos negamos definitivamente, ¿no? Bueno, ese es en cuanto a la gobernabilidad. Ahora, en cuanto al daño patrimonial, le repito, hay 2 pliegos ya de cargos, no de observaciones, sino ya de cargos, por más de 100 millones de pesos. Y un ejemplo son los tinacos que él compra en casi 70,000 pesos por tinaco. Entonces, bueno, yo veo en la jornada de hoy que al secretario de Sedesol del Estado, bueno, pues la Auditoría Fiscal de la Federación ya le hizo una observación y ahí está el faltante, porque, bueno, pues ni siquiera se compraron a 70,000, se compraron en 2,000 y pico, cuando su precio real es de 1,500 pesos. Eso es lo que vale un tinaco. Más o menos, el mejor tinaco es de 1,920 pesos, ¿no? Entonces, en el caso de Jolalpan, pues los mete a 70,000. Pues que en ser blindado. Entonces, ahí están las pruebas evidentes, además de que hay otras muchísimas pruebas más, ¿no? Pero el Congreso del Estado se niega. Aguilar Chedraui dice no hay pruebas, y las que hay son insuficientes. Jorge Aguilar Chedraui, el presidente del Congreso. El presidente del Congreso, ¿no? Y en el caso de Gobernación, con Teodoro Carrasco, pues ellos le han solapado tanto, o sea, tanta protección, que de pronto nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa, no? Porque al que le tienen que tomar parecer es al propio presidente para decirle, ¿te vas o no te vas, no? Y la ley, pues se queda por otro lado, ¿no? Entonces, hoy, a pesar de que estamos en pláticas, a pesar de que estábamos en un periodo de diálogo, De conciliación. ¿no? Sí, porque el 5 de mayo pues es inhábil, entonces por ahí hay un periodo de asueto, y entonces cuando menos nos esperamos, ¡pum!, ¿no? Nos aplican pues la fuerza bruta del Estado, y entonces nosotros lo que optamos es ir a refugiarnos al Gallito, por ahí. Al Paseo Bravo. Sí, lo que pasa es que en la noche pues corrieron a nuestros compañeros, ellos se van corriendo, incluso perdimos a 2 compañeros que los encontramos como 2 horas más tarde y estaban ahí en la Puerta del Sol de Puebla, ¿no? Entonces, nosotros nos refugiamos en el Gallito, esperábamos que la marcha que viene de Oaxaca también entrara a Puebla, iban a hacer una manifestación, una marcha del Gallito al Zócalo, y nosotros damos una conferencia de prensa a las 10 de la mañana. Entonces, los compañeros que vienen de Oaxaca nunca entran a la ciudad, porque nosotros, obviamente, pues en esa conferencia de prensa dimos a conocer que nos íbamos a sumar a la marcha
para que también fuéramos hasta la Ciudad de México para presentar nuestras respectivas quejas en los organismos internacionales a donde ellos iban a acudir. Entonces, pues como no llegan, nosotros hicimos una marcha bajo el lema de Gali es un traidor porque Ajolalpan es su represor. Entonces, marchamos por el Boulevard 5 de Mayo y ahí estuvimos 1 hora y media en el Boulevard 5 de Mayo hasta que finalmente, bueno, nos invitan a ir a una mesa de trabajo en la Casa Guayo, ¿no? Entonces, ahí nuevamente nos volvimos a sentar, pues obviamente ellos no respetan los acuerdos que habíamos tenido antes y solamente nos piden pues que ahora ya levantemos todo, que nos retiremos, ¿no? Y solamente lo que nosotros estamos pidiendo, bueno, es que se quede el presidente, pero sí que haya una sesión de ambas partes, que cedan de parte del gobierno del estado y que le den a nuestros compañeros inconformes la Secretaría General del Ayuntamiento, el tesorero y el director de obras, ¿no? Bueno, a pesar de la plática que tuvimos ahí por más de 1 hora con el subsecretario, se compromete que apenas le van a consultar a ver si quiere el presidente municipal y nos citaron para mañana a las 10 horas. ¿El presidente qué hace con todo esto, estos conflictos, con todo lo que ha pasado? ¿Él dónde está? Él está prestando los servicios en su casa. Él tiene la protección de la policía para él, en su casa, porque ha perdido la autoridad moral, el pueblo no lo respeta, ya hay una ingobernabilidad total. ¿Su casa dónde está? Allá mismo en Jolalpan, pero en la cabecera municipal. ¿Cabecera sí, cerca de la presidencia? Pues no, 2-3 cuadras, ¿no? Que vive por ahí, pero de hecho, pues ahora con el movimiento de Jolalpan, él ha tratado de trabajar, de hacer, pero pues realmente se lleva festivales, ¿no? Que es el Día del Niño, el 5 de mayo, y ahora que viene el 10 de mayo. Entonces, en realidad la obra pública no aparece, pues porque los recursos ya están aplicados en su propiedad, ¿no? Pero además hay otra cosa que yo sospecho, que por supuesto es una deducción lógica. ¿Por qué tanta protección por parte del gobierno del estado, ¿no? Entonces, nosotros presumimos que el propio presidente municipal, cuando le entregan sus recursos del ramo 33, recursos federales, pues ya ni siquiera se los entregan completos, ¿no? Entonces por ahí ya hubo se quedó un dinero en el pues camino. Ahí hay un camino, ¿no? Que en donde se desvía una parte que pues ha servido para la campaña del que se fue pero que no se fue, ¿no? Entonces, y por eso hay una protección y una sobreprotección, ¿no? Sin embargo, independientemente de lo que pase mañana, o sea, si nos llegamos a poner de acuerdo o no nos pongamos de acuerdo respecto de la mesa que empezamos hoy, por supuesto que no vamos a declinar en la lucha, vamos a continuar, vamos a llegar a la Auditoría Superior de la Federación, para eso que se auditen estos tinacos, tenemos una carpeta de investigación presentada ya por el delito de peculado, por colusión, y que pues vamos a tener que darle seguimiento. Se acercaron algunos abogados, concretamente este abogado de Anatere, que es también Víctor León, donde nos ha ofrecido su apoyo como abogado, para el efecto de que presentemos unos amparos en contra de la negativa del Congreso del Estado y en contra de la carpeta en la Fiscalía Anticorrupción, pues para que estos asuntos caminen y que finalmente no queden impunes. La lucha entonces no ha cedido, ustedes van a continuar hasta que se castigue a este presidente municipal. Nos parece que es momento de que en Puebla pues ya se pongan las pilas y que se aplique el Estado de Derecho. Me parece que Tony Gali ha utilizado, y perdón que diga Moreno, pero es que casi siempre es el que sigue mandando. Utiliza un doble discurso, ¿no? O sea, una doble moral. Es un gobernador que no tiene palabra, ¿no? Un gobernador que, por un lado, con los casos del Huachicol, de los conflictos de Palmarito, el robo de gasolina, él asegura que todo el peso de la ley para los delincuentes, ¿no? Y en el caso del presidente de Jolalpan, pues ahí no aplica la ley, ¿no? Ahí se la mantiene muy relax. Ahí es muy laxo todo el asunto, ¿no? Light, ¿no? Entonces, nos parece que pues ahí no hay seriedad en este gobierno, que por un lado dice una cosa, pero por el otro hace otra, ¿no? Claro. Ayer, es importante decirlo, cerca de mi pueblo, ahí estalló se incendió un ducto. ¿Cuál es su pueblo? Yo vivo en Acajete, en el municipio de Acajete. Mi pueblo se llama San Jerónimo Cotitlán, y juntito a Cotitlán está Santa María de Netzintla, donde se incendia una toma clandestina, y tengo que denunciarlo porque esa fuga hizo una contaminación terrible, casi 18 horas ardiendo, ¿no? 18 horas de combustible en exageración,
y que al siguiente pueblo del mío, es decir, a 5 kilómetros, tal vez menos, está un pueblo que se llama San Bartolomé Hueyapan. Y ahí en San Bartolomé hay una llave de paso que pudieron haber cerrado el ducto, ¿no? Entonces hubieran controlado esto en una hora o en media hora, ¿no? Y sin embargo lo dejaron 18 largas horas que estuvo contaminando. Para los efectos de salud de la gente es terrible. Eso es un crimen, ¿no? Por la contaminación que se hace el medio ambiente. Y sin embargo, bueno, pues ahí el gobernador del estado haciendo mutis, ¿no? Entonces hay complicidad por parte de los 3 órdenes de gobierno, que ellos saben perfectamente que esto pues no es un accidente ni es casual, ¿no? Hay intereses profundos y que tienen nombre y apellido, ¿no? Claro, nosotros aquí habíamos comentado en muchas ocasiones de que se sabía que a lo largo del sexenio pasado, por motivos de orden político, a los alcaldes, particularmente previo al proceso electoral del año 2016, se les obligó, se les conminó, se les invitó a que participaran en la campaña del PAN, y el punto de negociación era: si estás de este lado, no tendrás problemas con tus cuentas públicas; si no estás de este lado, todo el peso de la Auditoría Superior del Estado. Creo que en el caso Jolalpan estamos viendo precisamente ese comportamiento. Pareciera que el presidente pues estuvo del lado de los aliados y pues por eso no hay manera de tocarlo. En cambio, hay otros presidentes municipales que estuvieron del otro lado, del lado contrario al PAN, y tienen procesos abiertos, incluso sin que todavía estuvieran en los plazos, en los tiempos, para que se les estuviera ya sancionando, fiscalizando. Se ve una actitud ahí acelerada. Y bueno, pues esta es la acción que hace David Villanueva, el titular de la Auditoría Superior del Estado, que se ha vuelto en el encargado de la ejecución de esta política selectiva, represiva con unos y con otros benevolente o impune más bien con algunos presidentes municipales. Bueno, mire, algo que pues digo, yo tengo que hacer un análisis científico social, de que nosotros ahí en nuestro plantón que teníamos, llevamos a cabo diversos foros de análisis político, y uno de esos foros precisamente fue respecto de la Auditoría Superior del Estado, ¿no? Fuimos a hacerle un plantón a David Villanueva. Sí, ahí a Lomelí, y bueno, pues ni siquiera tuvieron la atención de recibirnos, ¿no? Entonces, por lo que motivó que presentáramos una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero en el análisis nos damos cuenta de que pues en el sexenio pasado hubo esta construcción de megaobras que según dicen que le cambió el rostro a Puebla, y que mucho turismo internacional, bueno, pues ahora visita Puebla, ¿no? Y que él se siente orgulloso de esto. Pero mire lo que son las cosas. Por un lado se avanza en la construcción de edificios materiales, ¿no? Pero por la otra hubo un retroceso terrible, ¿no? De más de un siglo en cuanto a la aplicación de la legalidad en el Estado de Puebla, ¿no? Entonces, la Auditoría Superior del Estado solamente es tapadera, solamente es alcahuete de los presidentes corruptos, y que efectivamente no obedecen a una verdadera fiscalización de los recursos públicos, sino más bien es un garrote político, ¿no? Entonces es una pena, es una tristeza que en Puebla se utilice la auditoría con fines estrictamente políticos, porque esto permite, pues, ahí se genera toda la impunidad, y ahí se genera entonces todo el atraso y la pobreza que existe en todos los municipios del estado. Claro, la palabra clave es impunidad, por eso tenemos esta crisis de seguridad, por eso tenemos tan malos presidentes municipales, por eso tenemos una falta de una correcta aplicación de recursos. Lo decíamos al principio de esta transmisión: ¿cómo es posible que durante el gobierno de Rafael Moreno Vallarrosas se incrementa de manera terrible la delincuencia, y al mismo tiempo el gobierno del estado regresando dinero a la federación en materia de seguridad pública porque estaba mal aplicado o porque se quiso aplicar en otros rubros que no eran los de seguridad pública? Muy grave esta situación. Yo solamente le quisiera concluir en el sentido de que este asunto del huachicol pues no es casual, no es porque tiene su base la impunidad, y porque el crimen organizado, no, todo esto tiene un trasfondo que no es otra cosa más que la entrega de los recursos naturales al extranjero, es la privatización de Pemex, y que lo único que están haciendo es justificar para que ya no se le invierta dinero a las refinerías, para que vean que no se puede controlar, y que en un momento dado digan la justificación es que pues sí hay que vender Pemex, ¿no? Pero nomás le quiero decir por último es que donde yo vivo
allí hay una base del ejército militar. Ahí hay una base y a 200 metros ocurrió la toma clandestina que terminó en el incendio de ayer en Enetzintla, ¿no? Entonces, ahí está pues la complicidad del propio ejército de que aunque estén ahí en el propio pueblo, todos los días hay robo de hidrocarburos, ¿no? Muy es grave. una verdadera mentira que ahí están, pues solamente están cumpliendo órdenes finalmente de sus superiores, ¿no? Muy grave que ocurra esta, da miedo escuchar estas historias, escuchar estos datos, pero bueno, es el problema que más nos aqueja a los poblanos, el tema de la impunidad. Le agradezco mucho a Ramiro León, representante legal de los pobladores de Jolalpan. Seguiremos atentos a este conflicto las veces que sea necesario. Tienen abiertos los micrófonos aquí de la redacción de la Jornada de Oriente. Y bueno, le damos las gracias por la atención a este programa. Este es el programa Aquí Vamos, que es el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. Le agradezco su presencia y nos vemos aquí mañana. Muy buenas noches. Muchísimas gracias.